Buenísimo. Ahora sí, ¿Qué hubo, Facu? ¿se escucha bien? Yo te escucho perfecto. No sé cómo se escucha por Súper, ahí. yo también. Me quedamos menos cortados. Ahí estamos. Sí. ¿Y qué tema? ¿Qué tema? Ahí- ¿En qué tema nos sí, metimos? tiene ahí. Tal cual, ahí está Ronilda. Gusto saludarte, Ronilda. Hola, querida Ronilda. ¿Qué tal? Mucho gusto. No, no, es que en Argentina, siempre me acuerdo de los 1 de agosto, eh, bueno, se conmemora el Día de la Pachamama en agosto, el primero, y se toma en ayunas caña con ruda, ¿Caña que es para, aguardiente? exacto, con ruda, con Wo- la planta de ruda. Wow. ¿Pero eso pertenece a alguna Sí. tradición? Eh, ¿Es como de alguna zona particular? Cuéntate un poco a ver si... Sí, fíjate que no sé en profundidad, pero sí tiene que ver con, lo hacían los pueblos originarios, digamos, de Argentina, de la zona sobre todo noreste, eh, y era para tener como buena suerte y protección en lo que restaba del año, en la segunda mitad del año. Qué buena, qué Sí, se buena. toman las uñas caña con ruda. Bueno, sabemos que la ruda es una planta de protección tremendamente Sí. efectiva, ¿no? A ver, pero cuéntanos un poco, caña, ¿a qué te refieres? ¿Con aguardiente? Aguardiente, claro, macerada con ruda que se hace un año antes, ¿no? Ah, Y se deja preparada macerando hasta el próximo año y el 1 de agosto se toma en ayunas. Y me acordé porque varias amigos, amigas de Argentina están subiendo como salud. fotos que habían tomado su cañazo de agua con ruda, de caña con ruda Qué para la buena bueno, suerte, decía. qué lindo, qué lindo las tradiciones, ¿no? Qué lindo Sí. cómo se conservan en ciertos lugares las tradiciones. Una de las cosas lindas que, bueno, que también tiene que ver mucho con Jung o, o con un libro que se escribió por ahí que es de Mircea Eliade, ¿no? Con Jung, Mm. es cómo estos autores hacen este intento en la modernidad de rescatar lo sacro, ¿no? Y un poco ponen en cuestión el mito del progreso de la modernidad, como el progreso irrefrenado, o sea, un progreso que eventualmente nos va a llevar infinitamente hacia, entre comillas, adelante. Incluso Eliade, que era cercano, ¿no? Ya sabemos que Eliade escribió mucho del chamanismo. Él habla, me parece que escribe un libro del mito, el primero en escribir, después de Nietzsche, sobre el mito del eterno retorno. Es decir, que no existe el tiempo, no hay tiempo. Es decir, que hay lo sacro, el lugar luminoso, ¿no? Acuérdense que Rudolf Otto escribe el libro Santidad, que en alemán se traduce algo así como lo sagrado. Ellos hablan de que hay una profanación de lo sacro y hay una pérdida del sentido circular, no lineal del tiempo, ¿no? Es decir, que el alma, o el espíritu de la profundidad, como le llamaría el doctor Jung, vive en un no tiempo, ¿no? Y un poco lo que ellos rescatan de sus investigaciones en los pueblos nativos tradicionales es justamente la vivencia espiritual del no tiempo, que uno accede, Eliade habla, ¿no? Del tiempo mítico, que es un tiempo eterno, ¿no? Y Mm. un poco como la soberbia de la modernidad, incluso de los filósofos, ¿no? Ser en el tiempo, ser y tiempo, ser arrojados al mundo, no es solamente estar en el mundo, avanzando en el tiempo, sino que hay una ausencia de investidura en la dimensión espiritual. ¿Sabes por qué? Hay un dato interesante para los que he visto ahí algunos filósofos amigos que se conectaron, que Eliade, si bien es cierto, escribe del tiempo, del eterno retorno, es sin duda un concepto que le va a gustar mucho a los nietzscheanos. Nietzsche es el primero
en la filosofía contemporánea hablar del el mito del eterno retorno, que uno vuelve inevitablemente al tiempo mítico. ¿Y saben por qué? Porque Nietzsche era discípulo de Arthur Schopenhauer, o Schopenhauer, ¿no? Y Schopenhauer, su filosofía de la angustia y del sinsentido y todo eso que inspiró a Nietzsche, tiene un fundamento en la filosofía india, hindú, más bien dicho, por sobre todo en el Vedanta, ¿no? Ese es un dato Mm. anexo. ¿Y, ¿Y por qué me fui para este lado? No, por el cañazo de... Por De, el cañazo, de la con el ruda. cañazo con Ruda. Facu, volviendo un poco a eso, tú sabes que la ruda, comenzamos nomás, pues, comenzamos. La ruda es ¿Sí? una planta que hay que tratarla con cuidado cuando tú dices de que tiene una variante de protección, ¿no? Hemos Ujú. visto que la ruda en los baños de planta, que es una técnica curanderil, cuando las personas necesitan hacer una depuración energético-espiritual, hacen un baño de planta en la que pueden incluir romero, lavanda, menta, plantas aromáticas y un baño de plantas de purificación, porque hay baños de florecimiento, bueno, hay distintos tipos de baños. Exacto. La ruda en particular es una planta muy fuerte que puede generar, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en clínica, si uno la utiliza en grandes cantidades, en un baño, en una tina, por ejemplo, puede generar catarsis fuertes, incluso contactar con temas perinatales si se hace en un baño, ¿no? Es decir, intrauterino, la memoria corporal del no tiempo, eso que vamos a ver que rescata el profesor Jung, de que el alma vive fuera del tiempo. Podríamos sugerir que por lo pronto, si se va a utilizar la ruda, sea en cantidades eh, prudentes, porque es una planta Sí. tremendamente Por, fuerte y las por un tiempo determinado también, sí, las ¿no? mapu Baja mucho la presión también. la- Experiencia personal, hablando hoy, estábamos como conversando del eh, experiencia y error y aprendiendo ahí, ¿no? Y me acuerdo que una vez, claro, usé harta ruda por un baño de plantas y se me bajó mucho la presión. Me costó después como eh, recuperar ahí un poco el centro. Entonces, importante dato que ahí dices, la Andrés. Ronilda nos comenta que también se utiliza en algunos pueblos tradicionales, los guaraní, la ruda. Bueno, Exacto. y sabemos, ¿no? Nuestras abuelas como en la entrada de las casas ponían la ruda y al otro lado el rudón para inseminarla, ¿no? El rudón es que la planta Ujú. más gruesa tiene la hoja. eh, y la ponían en la entrada, ¿no? La planta, todas estas plantas, o las plantas con puntas, ¿no? Bueno, que no es un tema de plantas hoy, pero como el romero, las plantas que son puntúas tienden a ser plantas de defensa, ¿ya? Exacto. La ruda en la entrada de la casa a veces eh, hace esta metabolización de personas que, como decían los abuelos, sangre gorda o que andaban infestadas, ¿no? Sobre todo personas Ujú. que hay gente que no tiene idea de estas cosas y obviamente de qué se van a proteger, sino uno se protege de lo que sabe que existe, ¿no? La cultura moderna, profana, a veces no tiene idea de estas cosas, pero no por eso no se cargan, ¿no? ¿No? Exacto. Hay hay Exacto. mucha ingenuidad Que, en el tema. que no vea no significa que no exista, ¿no? Que no sepa no significa que no exista. Eso es Efectivamente, como importante. que, bueno, dicen los sacerdotes exorcistas, ¿no? Que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Un niño con muy buena intención puede ir a un cerro y activar una granada, una bomba, ¿no? Entonces, y no porque tenga buenas intenciones se va a salvar de la explosión. Imagencia espiritual. Y me tomo, André, de algo que comentabas recién, ¿no? Sobre el IADE. Y, y para ya entrar también en lo que nos compete hoy, un poco podríamos decir que Jung eh, trae a la psicología nuevamente o le da una revalorización, ¿no? Dentro de la psicología a lo mítico, ¿no? Y a lo simbólico, Sí, ¿no? sí. Así como el territorio del chamán es la dimensión espiritual y bueno, y los disturbios que ahí ocurren, los desajustes, en la psicología junguiana encontramos una terapéutica, por decirlo así, del alma. Así como el chamán hace su proceso de iniciación,
con las dietas, las purgas, la vida iniciática, podríamos decir que Jung diseña a través de su propio periplo, su propia experimentación, así como un chamán, el sumergirse en una realidad no ordinaria, es decir, en un estado especial, extraordinario de conciencia, en su mundo interior, en las profundidades, ¿no? Para conectar con los planos intermedios, con el plano inferior, superior, que ahí, bueno, más rato podríamos ver el discernimiento de Jung, es el que nosotros podríamos mirar un poco con sospecha o con un poco más de Sí, prudencia. Sin embargo, así como un chamán se movía en los reinos de realidades extraordinarias de conciencia, podríamos decir que Jung, a los que han leído el libro rojo, sin lugar a dudas es el primer psicólogo, el primer psiquiatra que navega en reinos similares, quizás a los mismos que los antiguos se referían al mundo espiritual. Él hoy, hace 120 años atrás, le pone nomenclaturas más solapadas, digamos, para el lenguaje científico. Recordemos que Jung, en el libro rojo, él pide mantenerlo bajo secreto, ¿no? Oculto. Terminó de escribirlo en el año 1960 y recién en el 2008 se hacen las primeras impresiones, los primeros 1000 libros rojos se escanean y se expanden, que era el libro donde él escribía sus visiones, sus alucinaciones, cuando entraba en estados extraordinarios de conciencia. Y navegaba por este mundo mítico, mágico, por este espacio de no tiempo. Entonces, como una primera impronta, podríamos decir que Jung aborda o diseña un mapa, una especie de mapa geográfico para los estados no ordinarios, para después traerlo a su gente, para después traerlo a sus colegas, a sus pacientes. Podríamos decir que es lo mismo que hace un buscador o un chamán, que baja a la profundidad, al espíritu de la profundidad, vuelve del viaje y ofrece a su tribu o a la tierra los resultados de ese viaje. Entonces podríamos decir que Jung es una especie de, comillas, no es feo el nombre, de neo-chamán, ¿no? O un chamán ujú, académico en primera instancia, así como hace el viaje heroico, desciende a las profundidades, entra al mundo interior, al mundo serpentil, ¿no? En el Axis Mundis, eh, sabemos que lo espiritual vive fuera del tiempo, pero bueno, para traerlo al mundo temporal del hombre necesitamos construir catedrales, lugares sagrados, ¿no? Para entenderlo, para darle un lugar en la historia a lo sacro. Y en la cosmogonía chamánica existe el Axis Mundi del cóndor o del águila que trae la información de los cielos, ¿no? El puma que vive en la tierra y la serpiente que vive en la profundidad o en el interior. ujú. Jung desciende, ¿no? Sus visiones del libro rojo, al interior de la serpiente donde realiza importantes descubrimientos y después retorna a la tierra, hace la ruta del puma y entrega sus conocimientos valiosísimos, ¿no? Así es que podríamos decir que sí. Sí, sí, tal cual, qué bien definido. Y dijiste algo muy importante también, como otra cosa que podríamos decir que a la que le da una revalorización dentro de la psicología o dentro del tratamiento psicoterapéutico, que es el que sea importante, ¿no? Las visiones, ¿no? Los sueños, ¿no? Podríamos ahí también hablar sobre, tanto para el chamanismo como para la psicología analítica junguiana. ¿Sí? Los sueños son una fuente muy, muy profunda, ¿no? Muy rica de contenido. ¿Sí? En el chamanismo se habla de como el aprendizaje a través de los sueños, ¿no? Eh, y la psicología analítica junguiana es algo que desarrolla mucho también, ¿m? Y a lo que le da importancia en sus sesiones, en su acompañamiento con los pacientes, ¿no? Eso también es como hoy se converge, no podríamos decir que Jung tal vez toma, ¿no? De las tradiciones, que él fue un gran explorador de las tradiciones, sobre todo de Oriente, el valor de los sueños, ¿no? También. Claro, y él tuvo su guía, sus maestros espirituales, ¿no? Él entraba, de hecho diseñó una de las técnicas terapéuticas que tal vez hoy como estamos más orientados en Jung y el chamanismo, no hablemos tanto de la terapéutica junguiana, pero por ejemplo
desafío a nuestra querida Pole Mayorga a que hagamos prontamente o realicemos un live de Jung y el psicoanálisis relacional, los aportes de Jung a la psicoterapia contemporánea. Así que dejo la invitación abierta a la Pole si es que nos está viendo. Pero bueno, hoy nos vamos a orientar a la faceta chamánica de Jung, porque Jung era un genio que se metió en muchas cosas. Digamos que la hegemonía conoce a Jung supuestamente porque era discípulo de Freud, su potencial príncipe heredero. Sin embargo, Jung era mucho más que el discípulo de Freud, desde mucho antes estaba metido en la parapsicología, en la investigación extrasensorial, en los ovnis, incluso escribió un libro que se llama De las cosas que se ven en el cielo, que es del fenómeno ovni. Entonces, bueno, para diferenciar, podríamos decir que Jung fue un chamán, pero no utilizaba, por ejemplo, plantas maestras. Yo tengo entendido, si alguien sabe lo contrario, yo no soy un experto en Jung, lo aclaro, soy un estudioso de muchas cosas, pero hablo con más propiedades de lo chamánico, ¿no? Desde mi iniciación y mi práctica de chamanismo. Pero tengo entendido que Jung no utilizaba plantas ni percusiones para potenciar sus procesos imaginales, que después deriva la técnica de la imaginación activa. Sin embargo, había un método, este método que tal vez expliquemos en otro momento, donde él hace este descenso hacia abajo. Esto que Claudio Naranjo decía es el dejarse caer intencionalmente para encontrar la presencia arquetipal o de los espíritus, ¿no? A través de la técnica de la imaginación activa. Entonces, sabemos nosotros que Jung tenía estos amigos en el plano intermedio. Él le llamaba derechamente sus guías espirituales, que era Elihac, Salomé, Filemón y K, ¿no? Que le inspiraron, lo guiaron a descubrirse a sí mismo y también a dar pistas o a señalar el mapa de los planos psíquicos transpersonales que había más allá del sí mismo. Recordemos que una de los diálogos importantes que él tiene con Filemón, Filemón le dice, hey, yo no soy un arquetipo, no soy un imago de tu cabeza, yo soy autónomo. Si querés llamarme arquetipo está bien, yo soy un espíritu, ¿no? Eh, yo hoy, querido Facu, no quiero bardear a Carl Jung. Yo le tengo bastante estima y aprecio por su... Siempre somos mala onda y recordamos a la gente por lo peor, pero recordémoslo por lo mejor. Él, cuando tenía estas conversaciones con los espíritus, se mantenía siempre cauteloso respecto al usar el idioma de los espiritistas, ¿no? Tú sabes que su abuelo era espiritista, su tesis doctoral, cuando él va a investigar con una prima, me parece, incluso hay una anécdota en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en su autobiografía, que él cuenta que su mamá, cuando le servía la comida al abuelo, tenía que estar sacudiéndole atrás los espíritus para que lo dejaran comer, ¿no? Entonces venía de una familia. A ver, Facu, ¿tienes otro dato? Sí, incluso, claro, su biografía, ¿no? Y su relación con esas vivencias, él lo cuenta también un poco en el libro rojo. Eh, no fue muy, su relación con eso no fue muy agradable, no fue muy amena, ¿no? Él habla de las sensaciones de miedo que sentía cuando su madre dormía en otra habitación debido a estas experiencias que ella tenía, la escuchaba gritar en las noches, ¿no? Entonces, tiene ahí como una relación amor-odio, ¿no? No muy clara, incluso en sus escritos, ¿no? Personales se ve. No, no es una relación del todo clara, ¿no? Con eso, Sí. ¿no? Con eso otro. Porque tuvo vivencias muy fuertes en la infancia, a la edad de 3 4 años, en relación a lo espiritual, ¿no? Y como tú dices, viene una familia, eh, claro, de que su abuelo era espiritista y demás, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hay un texto de Winnicott donde los trata esquizofrénicos y bueno, hay todo un tema que no nos va, o sea, estamos claros que para poder abarcar un poco a Jung tendríamos que hacer 25.000 live, pero yo tengo entendido que uno de sus rechazos a los sacros, uno de sus sueños, tiene que ver con un abuso no trabajado, que un Sí, pariente ahí escribe, él fue abusado sexualmente, ¿no? Hay temas que, o sea, desde el curanderismo, tú sabes que el espíritu del abuso es un espíritu. O sea,
no hay ninguna exacto. forma de explicar que el abuso sea simplemente la repetición de la confusión de lengua de Ferenczi. O sea, las explicaciones psicoanalíticas no acaban de por qué siempre el espíritu del abuso se transmite, ¿no? Eso lo explica muy bien el curanderismo, eh, es un espíritu, ¿no? Bueno, y también la teología cristiana, ¿no? Que un espíritu que hay que Exacto. exorcizar. Sin embargo, bueno, volviendo un poco al tema de Jung, no sé si tú tienes ese dato, ¿no? Sí, sí, claro, él sufrió un abuso, por lo que narra un poco, que he leído a los 3 4 años, ¿no? Y es por parte precisamente de un sacerdote, lo recuerda, ¿no? A través de un sueño, de un sacerdote luterano, ¿no? Él tiene esta imagen del hombre con túnica negra, con pollera negra, va a decir él, ¿no? Y después, desarrollándolo en profundidad, se da cuenta, claro, que era un sacerdote que además era familiar, ¿no? Eh, y también ahí no podemos, André, hablar de cómo una experiencia traumática, que también es tema de otro live, ¿no? Pero abre al mundo espiritual, ¿no? Que es una capacidad que él después desarrolla en todo lo que es su adultez, digamos. Y su teorías, sus escritos, tienen alta carga de contenido espiritual como veníamos conversando, ¿no? Eh, y a veces estas experiencias traumáticas son una puerta de entrada a eso también, ¿no? Al contacto con lo luminoso. Claro, y un tema que él nunca aborda derechamente y a mi Ex- entender marca, por la época de su vida, los 3 4 años que fue esto, la decisión, es decir, la estructuración de una mente disociativa, como diría Bromberg, que él describe después el Jung personalidad uno y el Jung personalidad 2. O sea, el médico psiquiatra que en el día atendía a sus pacientes, ¿no? Era padre de familia, tenía a su esposa, a su hijo, y en la noche entraba en estos estados alucinatorios, donde él prácticamente dejaba sus mapas, su huella, eh, como, o sea, las llaves para tomar agua, el pantalón dejaba sus papeles pegados para orientarse, o sea, él entraba en estados muy especiales. Ahora, él siempre, porque yo quiero hoy recordar a Jung, porque tengo muchas anécdotas, muchas cuestiones que pienso de Jung. Hice un diplomado en psicología analítica junguiana, he leído todos los libros, pero bueno, yo quiero recordar a Jung por su relación estrecha con el chamanismo, por su amor profundo a la naturaleza, por su sensibilidad honda con la madre tierra, con los espíritus de la naturaleza. Para él, él ocupa el concepto de Rudolf Otto, ¿no? La experiencia luminosa que él sentía cuando estaba en la naturaleza, ¿no? Él sentía que este profundo amor, esta profunda eh, vinculación, incluso fusional, y incluso periódicamente necesitaba y realizar sus búsquedas de visión o sus dietas chamánicas en su casa, en su lugar de retiro, en Bolingen, ¿no? Era su lugar donde él describía poéticamente la salpicadura de las olas, el viento de los árboles, las piedras, la tierra. Él tenía una onda muy, muy potente con esto de la autorrecuperación o cuando el chamán está lesionado o está atacado por brujerías, por virotes, hace un retiro, ¿no? Se repliega. Cuando el chamán está herido, vuelve, se desaparece del mundo, se esconde y cura sus heridas, así como podríamos decir que Jung encarna también el mito del arquetipo del sanador herido, ¿no? Entonces Jung Exacto. cuando pelea con Freud o cuando lo traicionaba una persona, tenía una decepción amorosa, recordemos que Jung era un gallo muy enamoradizo, se enamoró de muchos pacientes, tenía una vida muy, muy intensa, sufrió una decepción, él se retiraba, ¿no? Se retiraba a curar sus heridas, ¿no? A, a aniquilar sus El cupidos. bosque, ¿no? ¿Mm? Sí. Claro, habla de como, me acuerdo en el libro rojo, habla como esas retiradas al bosque, ¿no? Donde después no narra realmente qué hacía ahí, ¿no? Sus Eh, retiros. o con qué se encontraba, cómo se conectaba, pero habla de esta ida al bosque, En ¿no? Bollingen, claro. Eh, Él ahí podía, exacto. bueno, de hecho ahí Y, descubrió esto de tocar el núcleo de sí mismo, el self o el centro del ujú, sí mismo. Ahí él se podía renovar a sí mismo, ¿no? Y podía sanarse exacto, de las tensiones exacto. de la vida. Entonces él decía que el contacto con el espíritu de la profundidad era tremendamente renovador, como todo hombre de espíritu, que termina tanto Exacto. contactándose con el Dios interior, que le llamaba así Dios interior,
que terminaba después emanando eso, ¿no? Emanando, ujú. y él cortaba su propia leña, iba a buscar su propia agua, le prendía sus propias lámparas, iba a buscar el querosén, cocinaba las frutas que tenía ahí, meditaba, invocaba espíritu a través de la imaginación activa, cosa que para nosotros cuando hablemos en el curso, por ejemplo en el diplomado de chamanismo, hacemos una observación en torno al discernimiento de la sombra psíquica y la sombra espiritual. O sea, la sombra que habla Jung, que es sombra psíquica, los aspectos negados, no vistos del mí mismo, en relación a la sombra espiritual que habla el chamanismo. Pero es un tema más peliagudo que lo vamos a tener en el diplomado, Facu. En el diplomado vamos a tener una clase de Exacto, psicología junguiana y chamanismo indoamericano. exacto. Exacto, sí, donde vamos a hablar ahí en profundidad sobre justamente cómo en este proceso de individuación, de bajar a las profundidades, que tanto lo dice el chamanismo como Jung, no están exentas de dolor, del encuentro con lo reprimido, con la sombra, con lo más oscuro de nosotros, pero claro, ahí hay que hacer una diferenciación importante en qué es de nosotros y qué no, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el módulo. Eh, Dentro del diplomado en chamanismo indoamericano y psicología transpersonal, que voy a aprovechar para dejarlos invitados a todos que pueden ver en la página que ya está en curso, son clases asincrónicas, eh, así que pueden sumarse cuando quieran, sí, eso es importante. Súper. Y también, André, quería aportar algo, que hablaste sobre su relación con la madre tierra. Y él, que es una reflexión más bien personal, ¿no? Porque él habla también y describe la relación con su madre muy distante, ¿no? Incluso él dice que le temía, ¿no? Por estas vivencias que ella tenía en las noches, ¿no? Donde se escuchaban ruidos raros, hacía movimientos raros, etcétera. Y él dice que en un momento de su vida escribe que pensaba que nunca más iba a experienciar ese amor, ¿no? Y yo veo la relación de él, ¿no? Eh, tan armoniosa con la madre tierra como también desde la necesidad de sanar esa relación con su propia madre, ¿no? Que esto también lo habla el chamanismo, ¿no? Las posibilidades que da el trabajo y la cercanía con los elementos, ¿no? Para también hacer como una transformación interna de algunos aspectos relacionados con lo biográfico o personal de la vida de cada uno, ¿no? Sí. Porque tenía esta relación muy distante y le temía a la madre, ¿no? Como él mismo dice, pero su realización, ¿no? De la relación con la madre, tal vez en parte, ¿no? No completamente, pero en parte la logró o trató de hacerlo con la madre tierra y el contacto con ella, con sus encuentros, con sus caminatas, ¿no? Sí, sí. Claro, a mi entender, toda la psicología analítica está plasmada de la propia vida de Jung. Eh, Podríamos decir que algunos, incluso hay un libro por ahí que se llama algo que Jung era un chamán moderno, algo así. Eh, y hace como esta vinculación de Jung con el chamanismo, cuando él se encuentra con un chamán y el chamán, él le pregunta al chamán qué es para ustedes las enfermedades mentales, ¿no? Y el Ujú, chamán le dice que ustedes piensan con esto, y Jung le dice, ¿y ustedes? Bueno, nosotros pensamos con esto, y se toca el corazón. ujú. El chamán, para la gente que no sabe nada, que es la gente que me interesa, Facu, eh, no sé si la otra vez lo dije en el live, hay un 5% de personas que son expertas en chamanismo y en psicología junguiana. Eh, pero hay un 95% que tiene un sentido de un llamado, una búsqueda, y a esa gente le hablamos. Por eso a veces podemos dar cosas tan rudimentarias o elementales. El chamán podríamos decir que era como el psicólogo autóctono de las comunidades tradicionales indígenas de todo el mundo. Entonces, por eso nosotros eh, vinculamos un poquito a Jung, porque a mi entender fue el primero que trae, ¿no? Trae los mitos, los símbolos, la religión, el arte, como un chamán, al campo científico. También es una persona que muy inteligentemente trae el concepto de alma, recupera la psicología, ¿no? Ustedes saben que la etimología de psicología es el estudio del alma,
¿no? Psique, mm, alma, el estudio del alma. Sin embargo, terminamos estudiando cuánto pestañea una persona, cuántas neuronas hay, cuántas hormonas secreta o no el cerebro. Y Jung lo que hace es devolver la investidura real de la psicología. ¿Por qué? Hoy se llama psicología espiritual, psicología trascendental, psicología transpersonal, psicología no sé cuánto. Y el apellido para mí está de más. Si la psicología en su sí, mismo nombre, en su origen, es el estudio del alma, ¿no? Eh, exacto. Hay algo interesante también, a mi entender, que en algún momento de nuestras vidas, y esto se dio cuenta Jung, cuando se pone esta sensación de que nos falta energía, todo se vuelve estéril, nada empieza a funcionar, empezamos a preguntarnos por nuestra escala de valores, si qué tan adaptados estamos a la vida civilizada. Dice Jung, él fue el primero también en traer la crisis de la mitad de la vida. O sea, surge una especie de Ujú, añoranza hacia la unidad, ¿no? Hay, hay una semilla que se rompe y hay una sensación de querer volver a la unión con el mundo, algo que le dé sentido a la existencia. Por eso Jung también fue el primer terapeuta interesado en la crisis producida en la mitad de la vida, ¿no? Y ahí surge esto de que le llama el proceso de individuación, y él incorpora, introduce la orientación del logos a partir del mito, los símbolos, ¿no? Eh, y cómo esto tiene también sus leyes, ¿no? El proceso de individuación que a mi entender es el símil, y de lo que queremos hablar hoy, con la iniciación chamánica. O sea, hay una similitud en las primeras cosas que podemos encontrar, es el proceso de individuación chamánica, individuación junguiana, y el proceso de iniciación chamánica. Y ahí, bueno, Jung rompe por primera vez con esto de que el inconsciente se limita solo a la pulsión, al instinto, a lo sexual, ¿no? Y que solo cumple un rol compensatorio, sino también dice que hay una dimensión trascendente. O sea, hay una parte abierta a la trascendencia, y ahí es donde ustedes saben la anécdota de que le gusta a la Pole, de Jung con Freud, ¿no? Cuando él le dice, yo pienso, profesor Freud, cuando está en los barcos camino a Nueva York, que es muy probable que no todo tenga que ver con el inconsciente sexual reprimido, y Freud se desmaya, ¿no? Porque eh, él iba a ser su príncipe heredero, ¿no? ¿no? Incluso la talla que más le gusta a la Pole, es una de las crisis grandes que tuvo Jung con Freud, es cuando estaba analizando los sueños, ¿no? Me imagino que iba Aldel, Fries, Ferenczi, Jung, todo el barco de Londres a Nueva York a dar las primeras conferencias psicoanalíticas. Entonces se iba analizando los sueños los viejos. Entonces ya, bueno, todos analizaban, y el último, el que daba el broche de oro, era Freud, ¿no? Entonces en un momento Freud le toca exponer su sueño, y Jung al final le dice, profesor Freud, ¿podría hacer énfasis en esa parte del sueño? Del caballo cuando se le alargan las piernas, y el profesor Freud dice no, porque si yo ahondo en el tema de mi sueño, tú podrías darte cuenta o podrías detectar ciertos aspectos de mí que me harían perder la autoridad sobre ti. Jung, en su libreta, escribe, en ese preciso momento Freud perdió toda autoridad sobre mí, ¿no? O sea, cómo Jung, bueno, y eso lo catapultó a una depresión tremenda, donde empieza a escribir, ¿no? A escribir la parte más profunda de su obra. Facu. No, 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 estaba escuchando muy atentamente. Ronilda hizo un comentario, ¿no? Eh, sobre un poco hablando de los pueblos originarios del chamanismo y dice, los hombres y mujeres campesinos descendientes de pueblos originarios con sus rezos, santiguar, traen la cultura del chamanismo. Y que recordaba a su padre, cuenta Ronilda. Sí. Es que justamente hay una vocación por aliviar el dolor del otro, por estar con el otro, por alojar al otro. Y una cuestión que sí o sí la psicoterapia, tanto como el chamanismo, tienen otro punto de conexión. Eh, a mi entender, esta hermosura, como la misión del chamán, recuperar el alma, ¿no? Lo mismo que decía Jung,
exacto. cuando descendí al espíritu de la profundidad, lo primero que perdí, por eso le escondió el libro rojo, si no lo hubiesen matado, cuando Jung dice por ahí en el libro rojo, la primera vez que descendí y tomé contacto con el espíritu de la profundidad, lo primero que perdí fue la fe en la ciencia. O sea, lo mismo que dice Eliade y todos los tradicionalistas, que la ciencia es otra superstición que tiene la idea del progreso infinito, ¿no? Y conocí la circularidad del eterno retorno que dice Eliade. Por eso la recuperación del alma para Jung es la misión del chamán, que ayuda con sus animales de poder, con las plantas, ¿no? Con espíritus benefactores. Se encuentra con la parte, en el viaje, ¿no? La parte del alma perdida y la regresa al cuerpo. La pérdida del alma como su contraparte psicológica a la disociación, ¿no? Que implica la separación de partes de la psique como resultado del trauma. Mira qué interesante eso, André. ¿Cuánto pensaba, no reflexionaba ahora, del impulso de crear esta teoría, esta necesidad de inspirarse de la recuperación del alma, como tú dices, de contactar con el self, ¿no? A través de todo este proceso de individuación, no es también o bien inspirado por su necesidad de integrar esto que veníamos hablando al principio, Exacto, ¿no? O exacto. sea, integrar esas partes que tal vez no pudo, no tuvo la posibilidad de elaborar, no quiso, y que quedaron ahí escindidas. Es que Facu, uno de los requisitos, por decirlo así, del sanador herido es que nunca se puede sanar. Tú sabes que en el enfrentamiento de Quirón con Hércules, cuando Hércules le envía estas flechas poderosas, ¿no? Nunca puede curar las llagas. Entonces, en esa búsqueda Exacto. permanente por sanar y aliviar el dolor, eh, encuentra cosas que otros no encontraron y aprende la sanación. Jung hasta el último día estuvo luchando con la locura, ¿no? Luchando con estas dos polaridades, que era a mi entender la escisión del trauma, ¿no? La pérdida, Sin la, duda, la sin pérdida duda. del alma, ¿no? Que implica esta separación de la psique como resultado del trauma. Que los chamanes, tú bien sabes que en el mal del susto, en la clase de chamanismo, cuando hablamos del trauma, ¿no? Y el susto, en el diplomado, una de las cosas, de las características que dicen los chamanes indoamericanos que trabajan el mal del susto, que es una enfermedad cultural de los pueblos tradicionales, una de las cosas que ellos reportan es la sensación de la pérdida de la energía vital. Es decir, esta Exacto. energía vital que está integrada, o lo que podríamos llamar winnicottianamente el verdadero self, el alma, el entusiasmo, el soplo de Dios, se va a Ujú, manifestar sintomatológicamente como un desgano, estar desvitalizado, en términos occidentales, depresión, ¿no? La pérdida ujú. de la espontaneidad en comportamientos adictivos y visto desde el punto de vista de la terapéutica del trauma o psicológico, la disociación como un mecanismo de defensa. Es decir, que a causa de estos sentimientos, de estos impulsos o estos pensamientos amenazantes, van a ser reprimidos por una parte inconsciente de la psique. Y desde esa perspectiva, o desde la perspectiva del chamán, estas partes disociadas, ojo con esto, estas partes que se fueron, que se alojan en una parte profunda del mundo espiritual, ¿no? O sea, están en una realidad no ordinaria que solo va a estar accesible para personas familiarizadas con esa topología. Es decir, para un chamán o para un psicólogo profundo que contemple la variable espiritual. O sea, que tenga este lente binario, este binocular, ¿no? Que sepa ver la mente y también la dimensión profunda. Exacto. Y quería también que comentemos un poco, Andrés, sobre, por ejemplo, cuando, o sea, la idea, ¿no? del inconsciente colectivo, ¿no? Uno también de los primeros que trae a la psicología esta idea de interrelacionalidad, ¿no? O sea, Sí. de todos con todos, de todos con el mundo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que en donde se encuentra el chamanismo y la psicología analítica junguiana. Claro, ese va a ser uno de los temas cuando hablemos de Jung y el psicoanálisis relacional. Nos vamos a meter sobre los estudios alquímicos de Jung, ¿no? La suma de dos sustancias siempre
hacen una distinta a las dos anteriores. Fue el primero de decir que una persona con otra hay una influencia mutua, pero eso lo vamos a reservar para la otra parte, ¿no? La parte psicoanalítica junguiana. Ahora estamos en la parte más mítico-mágica. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo admiro mucho de Jung, esto de cuando se genera una falla en el proceso de individuación, él decía que el occidental termina volviéndose loco, y cuando hay una falla en la iniciación chamánica de un indígena, o cuando un curandero, por ejemplo, bien preparado, sigue su camino, ¿no? Y se tuerce, o sea, hay una falla en la individuación, ahí se vuelve loco, perdón, se vuelve brujo. O sea, ¿cómo hay un símil en el occidental de un loco con un brujo? ¿No? Eso yo lo encuentro tremendo en términos junguianos, como él nos habla desde nuestra cultura y puede hacer un símil, ¿no? Ahora, el problema, cuando nos metemos a vivir o llevamos el trasero a la selva y tomamos plantas, hacemos dieta con los viejos, con los chamanes, lo que nos genera un poco de resistencia es cómo los teóricos de la psicología junguiana a veces descartan los espíritus, ¿no? O sea, le ponen un pie encima al mundo invisible de los indígenas y los convierten en arquetipos, o en principios psíquicos, o en energías neutras, fuerza laizada, es decir, lo despojan de su substancia del ser y se convierten solo en imagen, es decir, en realidades subjetivas, le quitan la realidad viva y objetiva del mundo invisible y son reducidas a situaciones individuales, subjetivas del inconsciente colectivo, ¿no? Y eso, a mi entender, y lo que me han dicho los curanderos, o la gente que trabaja en ambos lados, que dentro del contexto tradicional sería una deprivación de lo trascendente, ¿no? Porque nos quita o priva al alma de la posibilidad de la gracia salvificante que hablan las tradiciones. Es decir, todo complejo, yo estoy constelado por un complejo, ¿no? O estoy haciendo hay una pérdida de esta posibilidad de la gracia, ¿no? De lo providencial. Entonces, dale. Podríamos decir, André, pregunta, ¿no? Reflexión. Que hay conceptos, ¿no? De la teoría de Jung que puedan ser tal vez más prepersonales que transpersonales. Claro, la falacia pretrans, ¿no? Que dice Wilber. Ahora, en la iniciación de la tradición o de la cosmovisión chamánica, uno vive pequeñas muertes, ¿no? O sea, la iniciación son pequeñas muertes con el fin de irse preparando, digamos, para la gran muerte, la última muerte, el paso para el otro lado, ¿no? Y esta inmersión ritual, en la dieta, en los accidentes, en los rayos, este contacto con el mundo invisible, el mundo otro, el mundo de la forma, el mundo de los arquetipos junguianos, se hacía siempre en un contexto supervisado, ¿no? Y había una implicancia concreta, corporal, ¿no? La dieta, los ayunos. Ahora, el modo occidental de trabajar en la psicología clínica analítica junguiana, este proceso se vive de manera muy racionalizada, ¿no? Entonces hay una modalidad y sistema de valores muy autorreferenciado, ¿no? Que a veces uno no sabe, como bien dices tú, si uno está trabajando en niveles transpersonales o suprapersonales, o simplemente hay una tendencia a la regresión indiferenciada, que es lo que habla Wilber, y vamos a ver en el curso, la falacia pretrans, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adictos. El adicto, adictus, sin dicción, no puede decir qué es lo que vive cuando consume una fumada de pasta base con marihuana y entra al mundo invisible, al mundo otro. Dice alguien ahí, es verdad que los chamanes en la ayahuasca sugieren no enseñar la práctica a mujeres porque pueden volverse brujas. ¿Cuál sería el problema? Ah, ya, es buen punto. Acuérdame de eso, Facu, para no desviar mi término. Ya, para el fin. Cuando un adicto, es decir, a es sin en latín, a ateo sin Dios, a agnóstico sin conocimiento, ¿no? El átomo sin división, el adictus, es decir, que no puede decir lo que vive, tú le preguntas dónde está, en qué espacio psíquico, no puede decir. Un chamán tampoco. Pero la diferencia entre ambos es que uno está en un estado regresivo, indiferenciado, por decirlo así, vuelve al útero de la madre, que es una sensación oceánica, diría Freud. De hecho,
tú sabes bien que, por ejemplo, la gente que fuma marihuana, una de las hormonas azucaradas que tiene la marihuana es la anandamida, y la anandamida, bueno, de hecho le pusieron Ananda era el amigo del Buda, el mejor amigo del Buda, Sí. que nunca se iluminó. Bueno, algunos dicen que después sí, pero durante la vida del Buda nunca se iluminó. Ananda era el simpático, el bonachón, el que le tiraba para arriba al Buda, le daba buenos consejos. Nunca se metió en temas complejos, iniciáticos, del sufrimiento como el Buda. Por eso le pusieron anandamida, esta hormona que es uno de los endocannabinoides que está en el cerebro, o sea, la cannabis que genera el cerebro, que genera la sensación de paz, ¿no? La marihuana fumada contiene esta sustancia, ¿no? Por eso cuando alguien fuma marihuana es más probable que regresione psíquicamente a un estado oceánico intrauterino que es muy similar ese estado, a un estado transpersonal, a un estado unido con la totalidad, que es suprarracional, pero esa variante la va a impulsar la ritualidad. El ritual es el que permite que uno vaya y se una a un no tiempo y se una a la totalidad sin desintegrarse. Sin ritualidad y preparación, uno va a descender o a regresionar a estados psíquicos indiferenciados. Y eso es lo que, por ejemplo, el doctor Mavit habla de la autoiniciación salvaje, ¿no? Cómo se utilizan sustancias sagradas, pero no en contextos sagrados, ¿no? Son profanadas, ¿no? Cualquier cosa puede ser ángel o demonio. Yo puedo utilizar sagradamente una copa de vino o brujerilmente, oscuramente, la ayahuasca. La ayahuasca, tú me dices, ¿es sagrada o no? Depende de quién la use. Porque la utilizan curanderos para sacar enfermedades y lo utilizan brujos para enfermar. El vino es malo o bueno, depende de quién lo use. Si lo utilizan los alcohólicos encerrados todo el día en una cantina, haciéndose pebre el hígado y abandonando a su familia, es pésimo. Pero si te tomas una copa de vino con tu pareja, en la casa, con tus padres, con tus hijos, una cuestión bonita, un asadito, es tremendamente sagrado. O sea, no es la sustancia, ¿no? ¿Las armas son buenas o son malas? ¿El problema es de las armas? No. Entonces, este diálogo no deja de ser complejo. ¿Por qué? Porque Jung y sus discípulos, y todos los junguianos, son tremendamente prolijos intelectualmente hablando. Los chamanes no. Por lo general, ¿cómo son los taitas que hemos conocido, que hemos traído de la selva? Son piolas. ¿Cómo comparten su enseñanza? En una ceremonia, en una dieta, a través de la experiencia, no por medio del discurso. Por eso es un tema... Pocas palabras y mucho cuerpo y corazón, te hablan ¿no? sin decir y te dicen sin hablar nada. Entonces, por eso, nosotros nos atrevimos, en un tema personal, ¿no? O sea, tú sabes que tuve vivencias reales con seres antropomorfos en la selva que indican la vocación cuando yo tomé ayahuasca y planta. Y lo primero que me ayudó fue Jung para entender estas cosas, ¿no? Pero quisimos abrir este diálogo porque imagínate a los chamanes hablando con los junguianos. Son campos culturales distintos. Los junguianos son tremendamente eruditos, y a veces les cuesta ir a conocer la cultura, ¿no? Hay que generar un puente ahí transcultural. Querido Facu, tengo muchos temas que hablar sobre el estado ampliado y Jung y alguna anécdota, pero hay algunas preguntas, a ver si, como para... Ya. ¿Quieres responder la que hablaba sobre, que tiene que ver con chamanismo, ¿no? Que hablaba sobre cualquiera. por qué, sí, dice, es verdad que los chamanes en ayahuasca sugieren no enseñar esta práctica a las mujeres, porque se pueden volver brujas. ¿Cuál sería el problema? Pregunta. No precisamente, así brevemente, después vamos a hacer uno específico de esto de la iniciación y las plantas. Es porque por lo general la ayahuasca, dicen los curanderos, que es una energía femenina, es mucha feminidad. Las mujeres tienden de repente, como que la ayahuasca en la danza del misterio de la manifestación dual necesita la energía masculina, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ayahuasca crece debajo de los árboles de la selva, en la humedad y en el agua, en la tierra, y crece y necesita de un árbol, la energía masculina, para subir, ¿no? Para crecer. Si no se esparce y no crece. La ayahuasca es una energía muy femenina que idealmente requiere de un hombre para el ritual para que la domine mejor. Dicen los curanderos que las mujeres tienden a veces a verse sobrepasadas en mucha feminidad, mucho yin, perdón, en mucho yang, ¿no?
pero no es por... Exacto. Claro, y si hablamos de la sabiduría del chamanismo, ¿no? Siempre se busca el equilibrio, o sea, la enfermedad es justamente la pérdida del equilibrio, exceso de frío, exceso de calor, ¿no? Entonces, claramente no es una cuestión de, ¿por qué digo esto? De ideología, ¿no? O sea, No, tiene que ver con, no, nada que ver. importante, Sí, sí, sí. aclararlo. Sí. ¿Había otra por ahí, Facu? Si no, vamos al... No, me gustaría que eran más bien comentarios. Ya. Me gustaría que puedas un poco ir cerrando con esto que ibas a comentar sobre una anécdota y los estados de ampliada conciencia, No, eso que tenías que presentar sobre. no. Quería pasar a la dimensión espiritual, al término de diferenciación de los mitos, porque no podemos estar hablando sin Jung. Espérate, ¿qué dice? Algo de las mujeres, que no, yo no estoy viendo el chat, pero se me acorta. No pueden, si bien no pueden ejercerlo mujeres, podrían ejercerlo mujeres que expresen en sí mismas la virilidad. Ya. Pero para eso no vamos a hacer otro live. Sí, sí, sí. Sigamos con Jung, que Posiblemente, nos queda un posiblemente poquito sí. de tiempo. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, ¿no? Hay una de las cosas lindas, por ejemplo, los mejores chamanes eran los doble espíritus, ¿no? O sea, no existían los que tenían espíritu de adentro, femenino y masculino. Entonces, en un tema de género, eh, claro, hay choques culturales, ideológicos y tradiciones, pero está bien, muy buena pregunta de la compañera. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? La estructura tribal del chamán, esto diría la ruta del mito, ¿no? Es el mito fundador de la justicia, es decir, la integridad y la armonía se mantienen por medio de mecanismos permanentes de restablecer el equilibrio durante intercambios con el mundo externo. ¿Qué quiere decir esto? Esto está tomado, ¿no? Por supuesto, del contexto del mundo judío sobre el mundo tribal, ¿no? El pensar de esta manera, porque cuando Caifás pide la condena para Jesús, dice es preferible que un solo hombre muera por el pueblo que perezca una nación entera, ¿no? Entonces se puede decir que hay un vínculo entre las tribus judías del Antiguo Testamento y su culto al Dios de la justicia, o al Dios justiciero, o al Dios del amor. ¿Cómo eso lo trasladamos al mundo chamánico? Es cuando, por ejemplo, para hacerla más simple y no tan teológica y recóndita, si yo le doy un regalo a un chamán, a un indígena, y este no es capaz de honrar con una retribución, con el Aini, que es la ley de entregando, recibiendo, va a constituir este acto un acto de humillación. Incluso si yo le hago un regalo a un indígena, que él no puede retribuirme, ¿no? El Yanantin, las fuerzas, las energías, hay una clase de eso, también el diplomado, va a ser tomado tal como una humillación que puede ser considerado hasta como una declaración de guerra. Es decir, la reciprocidad de los intercambios constituye una base para que funcione la sociedad tribal y se mantenga la armonía. Igualmente que un chamán de una tribu, sus acciones van a procurar controlar los ataques de la tribu contraria. Es decir, que yo ataque como chamán a un chamán de la tribu contraria está dentro de la ética bien vista. O sea, es legítimo a los ojos de la comunidad, que es la que pone al chamán en ese lugar. O sea, su práctica, su ofensiva en el mundo invisible, el ataque, el devolver los virotes, se encuentra plenamente justificada y responde a esta necesidad de justicia y reciprocidad en relación con otros. Por eso las guerras chamánicas son terribles, son brutales, ¿no? Y causan muertes, ¿no? El mito del adversario. Entonces, este sistema, en términos junguianos, nos podría decir que en el fondo lo que hace la mente tribal es proyectar la sombra individual o colectiva, nos enfermamos por culpa de la tribu de al frente, sobre el otro, ¿no? Y en la medida en que éste pertenezca a otra unidad tribal, a otra familia, es perfectamente legítimo el ataque, por ejemplo, o la brujería. El mal viene desde afuera, la comunidad es hacia afuera, por tanto, hay que devolverlo, ¿no?
Y así, dentro de Exacto. esta La lógica, proyección de la sombra personal en el otro, ¿no? Que es algo que se trabaja también mucho desde la psicología analítica junguiana. exacto, exacto, exacto. Entonces, así funciona el mito de la justicia. Nosotros nos constituimos en Occidente, a diferencia, en el mito del amor, ¿no? El cordero Mm. sucede al carnero, del cual desciende, ¿no? Heredamos el carnero. Sin embargo, el amor se constituye en el mundo occidental como, digamos, el arquetipo universal, donde el otro ya no es mi enemigo, sino que tiene que ser mi hermano, ¿no? O sea, la justicia es trascendida por el amor. La venida de Cristo simboliza eso, ¿no? Que el amor es más importante que la justicia. Entonces, la sociedad tribal, el clan, la familia, ya somos somos hermanos en el amor. Por tanto, la violencia no puede proyectarse legítimamente en el otro, sino que tengo que darle una vuelta hacia adentro, ¿no? Tengo que mirar mi interioridad. Entonces, las fuentes externas de sufrimiento mandan a que yo revise qué hay de mí que conecta con eso, ¿no? Debo administrar esa agresión externa, entonces verme, ¿no? Secretamente qué es lo que ocurre dentro de mí. Entonces, esta mutación, este cambio, ¿no? Que es contraria a los pueblos tribales, a veces puede generar contradicción y neurosis. Aquí estaría la fuente arquetípica de la neurosis. ¿Por qué? Porque en los pueblos tribales prevalece el individuo por sobre el individuo y en la sociedad occidental prevalece el individuo por sobre el colectivo. O sea, somos capaces de parar todo un país por 33 mineros. ¿Cachai? Ese es como el ejemplo. Y nos dicen que nos quedan un minuto. ¿Cómo? Sí, sí, porque ya estamos en la hora, pero vamos a hacer una parte 2 tal vez. Ah, quiero dejarlos a todos invitados eh, al diplomado, sí, que están ya cargados en la página. Como les decía, es asincrónico, pueden sumarse cuando quieran, ¿sí? Y pueden, como les digo, empezarlo cuando quieran. Está ya cargado en la página, pueden dejarnos sus correos también por interno. Y se quedó Andrés con la palabra ahí. Sí, mira, Facu, es que nos quedó. Me comprometo, sí, para la próxima: criterios de discernimiento espiritual y diferencia de Importante. constelación de un complejo junguiano y la posesión demoníaca. Porque hay un problema en la psiquiatría de los exorcistas, ¿no? ¿No? Hay temas espirituales que se trabajan con psiquiatría y hay temas mentales que se trabajan con chamanismo y ahí hay un error. O sea, hay el Exacto. síndrome del falso poseso, de la sublimación histérica, todas esas cuestiones yo creo que deberíamos abordarlas en un próximo. Y que será hablado también en el módulo de sombra psíquica, sombra Sí, espiritual del diplomado. sí, ¿Sí? Es importante. súper. Bueno, sí, Bueno, ahí quedamos entonces. Quedé así, pero gracias a todos los despegando el avión. Quedo presentes. despegando el avión. Pero bueno, nos veremos pronto entonces. Gracias también por Gracias su a todos los tiempo. presentes. Cuídense mucho. Gracias, Facu. Gracias, Un Andrés. gusto. Nos vemos por ahí pronto. Chau, chau.